vemos a Jinho peleándose en internet con los haters de Sung Jin-woo. Después de responder a todos los comentarios, se recuesta en su asiento, agotado, mientras dice que ese día tuvo mucho trabajo. Sin embargo, en ese momento, Son aparece a su lado y le dice que parece que está teniendo problemas. Al verlo, Jinho no puede evitar pensar que desapareció sin dejar rastro alguno y que ahora aparece como si nada hubiese sucedido. Pero cuando Son le vuelve a preguntar si todo está bien, de inmediato responde que sí y que no hay nada de qué preocuparse. El caso es que Son abre su mochila llena de cristales mágicos y le dice que acaba de salir de un portal. Y recuerda que Jinho le había dicho que necesitaban dinero para organizar el gremio y, al verlos, Jinho se pregunta si acaso esos son cristales de maná de alto nivel. Y le pregunta si entró a un portal de rango alto. Entonces, Jinho le dice a Son que es realmente impresionante y que, con esta cantidad, ya no tendrán que preocuparse por el salario de sus subordinados. Al escucharlo, Son le pregunta a qué se refiere con eso. Ante esto, Jinho le pregunta si no recuerda que necesitan más de un miembro para fundar el gremio. Son le dice que ahora recuerda que deben ser presidente, vicepresidente y un subordinado. Así que Son dice que lo mejor sería contratar a una persona trabajadora, pero que no tiene tiempo de estar reclutando. Por lo que le pregunta a Jinho si hay algún otro asunto que tratar, a lo que éste responde que hay algo que debe resolverse inmediatamente, tienen que decidir cómo se llamará el gremio. Sin embargo, Son no le da la importancia que Jinho esperaba y le pregunta si hay algo más. Jinho responde exaltado que el nombre del gremio es muy importante. Así que Jinho comienza a sugerirle varios nombres, como Gremio de la Amistad o Gremio Jin-Jin, pero Son le dice que deberían llamarlo Gremio Ajin, ya que operan sin hacer nada. En ese momento, tocan la puerta de sus oficinas y Jinho pregunta quién es. En cuanto abre la puerta, una persona le pregunta si esa es la oficina del cazador Sung Jin-woo. Cuando Jinho comienza a preguntarle quién lo busca, reconoce a la persona y la sorpresa se refleja de inmediato en su rostro, pues de verdad no puede creerlo, se trata de la cazadora Cha Ae-in, vicemaestra del gremio Hunters. De esta manera, en cuanto Cha Ae-in aparece en la oficina, Son le pregunta qué está haciendo ahí, a lo que ella responde que quiere entrar a su gremio. Ante esto, Son la invita a sentarse y le vuelve a preguntar qué hace ahí. Ella, muy tranquila, le dice que ya se lo dijo, quiere entrar a su gremio. Al escucharla, Son se pregunta, muy confundido, qué rayos está pasando y le pregunta si acaso el presidente de su gremio la forzó a hacerlo. Pero al ver que Cha Ae-in no entiende, le pregunta si acaso fue expulsada de su gremio, a lo que ella responde que no. Entonces, Son le pregunta por qué quiere unirse al gremio Ajin. Al escuchar el nombre del gremio, Cha Ae-in se sorprende demasiado y le pregunta si en serio se llama así, a lo que Son responde que es el nombre que él y su vicepresidente eligieron y le pregunta si tiene algún problema con eso. No obstante, en ese momento, Jinho interrumpe la conversación y le pregunta en qué momento lo decidieron juntos, pues él no dio ninguna opinión. Son responde que pensó que estaba de acuerdo porque no dijo nada cuando lo propuso. El caso es que Son decide quebrar un poco el hielo, ya que su mente está hecha un desastre porque no entiende nada de lo que está pasando. Mientras se sienta frente a Cha Ae-in, se da cuenta de que su pulso, respiración y latidos están acelerados y que está fingiendo estar en calma para engañarse a sí misma. Una vez más, se pregunta por qué tiene tantas ganas de entrar al gremio Ajin. Así que Son le dice a Cha Ae-in que, hasta donde sabe, no han pasado ni 2 años desde que ella despertó y le pregunta si su contrato con el gremio Hunters sigue en pie. Cha Ae-in responde que tiene dinero para pagar la tarifa por irse. Ante esto, Son se pregunta, aún más sorprendido, si de verdad está tratando de entrar a su gremio, aunque tenga que pagar por salir de otro. Después de pensarlo un poco, Son le dice a Cha Ae-in que su gremio todavía no puede ofrecer un contrato que esté a su altura, pero ella le responde que no importa y que no hay problema si le ofrecen un contrato cualquiera. Al escuchar esto, Son le pregunta si de verdad tiene tantas ganas de entrar a su gremio, pues en ese momento no hay ningún beneficio para ella. Ante estas palabras, Cha Ae-in se pregunta cómo podría explicárselo, pero luego se contiene, pues piensa que, si se lo explica, pensará que está loca. En ese momento, tenemos un recuerdo de Cha Ae-in viendo su computadora y enterándose del momento en que Son arruinó la conferencia de presentación del famosillo. Luego, la vemos leer los comentarios negativos en internet sobre Son y decir que él no es una mala persona. La cazadora se pregunta por qué Son estaba tan pensativo cuando llegó a la isla Jeju, pero luego dice que debería dejar de preocuparse por cosas inútiles. Sin embargo, comienza a recordar lo que sucedió en la isla y, al acordarse de Beru, dice que esa hormiga era realmente aterradora.
Cuando llega el momento en que fue golpeada, dice que la idea de que podía morir la atrapó de la nada, pero que luego despertó muy sobresaltada. Vemos a la cazadora Cha Ain despertar junto al presidente Go Gun-e, quien de inmediato le pregunta si finalmente recuperó la conciencia. Luego le explica que están en un helicóptero y que aterrizarán en el territorio de la Asociación de Cazadores en breve y que tan pronto como lo hagan, la llevarán a un hospital. Sin embargo, Cha Ain ignora todo esto para preguntar si Sung Jin-woo está por ahí. El presidente respira con calma y, al verlo, Cha Ain se sonroja mucho y dice que no fue un sueño. Luego se da cuenta de que se salvó de morir y ser devorada. Tras este evento, Cha Ain comenzó a preguntarse qué pasaría si, por algún motivo, se encontrara en una situación donde no pudiera escapar de la muerte. De vuelta al presente, vemos que Cha Ain pensó en todo esto, pero aún así no se decide a decírselo a Son. Se pregunta por qué no puede hacerlo y luego piensa que lo que le gustaría decirle es que quiere estar con él hasta el último segundo de su vida. Sin más, se lleva las manos al rostro mientras se muere de vergüenza. Por su lado, Son tan solo la observa muy confundido mientras se pregunta qué le pasa y si acaso tiene algo que no puede decirle. Mientras la sigue viendo, se pregunta por qué no responde y dice que su rostro se puso algo rojo, por lo que debe haber algo que está ocultando. El caso es que Son dice que no sabe lo que está pasando, pero que debió prepararse para esto durante mucho tiempo y, sin esperar más, le dice que por favor responda su pregunta. Cha Ain, por fin, le pregunta si podría sentirse cómoda, y Son le dice que claro que puede, mientras Jinho le pregunta qué le sucede a la cazadora para estar actuando tan raro. Por su lado, Son piensa que Cha Ain tiene cerca de 22 o 23 años y que él tiene una idea de lo que se siente ser un cazador de rango siendo tan joven. Es por esto que Son le dice a la cazadora que tienen una prueba de admisión en su gremio, y luego le indica a Jinho que vaya a buscar un poco de galletas y jugo para su invitada. Por su parte, Cha Ain de inmediato le pregunta qué tipo de prueba es, con la determinación reflejada en su mirada. Al escucharla, Son se sorprende y piensa por sí mismo que solo la estaba molestando, pero ahora que la ve tan decidida, le dice que deberá derrotar a una de sus sombras. El caso es que, al escuchar esto, Cha Ain le pregunta si no cree que la está subestimando y, sin más, le pregunta qué tipo de sombra. A lo que Son le responde con una sonrisa en el rostro que escogerá una fuerte y especial para ella. Ante esto, Cha Ain se pone de pie de inmediato y le pregunta cuándo harán la prueba, a lo que éste responde que pueden hacerla en ese mismo momento, y le propone hacerla en el gimnasio de la Asociación de Cazadores. Luego, piensa por sí mismo que está bastante lejos de ahí y se pregunta si debería probar a mover a dos personas con la habilidad de intercambio de sombra. Es de esta manera que le dice a la cazadora que no tiene que irse de ahí y, luego, acercándose demasiado a ella, le explica que tiene una manera más fácil de llegar, pero que deben permanecer cerca el uno del otro. Cha Ain no sabe ni qué responderle. Sin embargo, Son no espera más y dice las palabras intercambio, a la vez que la abraza y la pone contra su pecho. Es así que, luego de que Son dice estas palabras, las sombras comienzan a rodearlos en otro panel simplemente increíble y, sin más, comienzan a hundirse en el suelo. El caso es que, luego de que los cazadores se van, Jinho vuelve a la habitación mientras les dice que deberían comer algo mientras hablan, pero en la habitación solo se encuentra una de las sombras de Son, quien, al verlo, tan solo estira la mano, le quita el plato de comida que llevaba y comienza a comérsela a toda prisa. Mientras tanto, vemos que Son y Cha Ain ya han llegado al gimnasio de la asociación y, una vez ahí, Son dice que, tal como pensaba, está en lo correcto, pues la habilidad de intercambio de personas funciona como un portal y que el hecho de que pueda trasladar a alguien con él es una prueba de ello. Es así que Son explica que su posición se convierte en la entrada, mientras que su objetivo se convierte en la salida y que, por supuesto, el objetivo es la localización de su soldado sombra. Por último, piensa que con esta habilidad podría ir a cualquier parte del mundo, para luego decirle a Cha Ain que es momento de comenzar. Ante esto, la cazadora le dice que, ahora que lo piensa, ha dejado su arma. Sung Jin-woo le pregunta si se refiere al pico y, de inmediato, Cha Ain recuerda que, con un arma así, fue la primera vez que Sung Jin-woo la vio. Cuando comienza a explicarle, muerta de pena, que esa no era su arma, Sung Jin-woo le dice, sonriendo, que solo estaba bromeando. Cha Ain, tan solo apenada, le responde que debería haber algún arma decente en el almacén y, mientras abre la puerta de este, le explica que ahí hay armas de repuesto, ya que esto es un gimnasio para cazadores y que, aunque no son tan geniales, sirven para practicar. El caso es que, luego de inspeccionar las armas, Cha Ain toma una espada y dice que está lista.
Al verla, Sung Jin-woo le pregunta si estará bien con esa arma, pues no es su espada habitual y puede que no le funcione tan bien como siempre. A lo que Cha Ae-in responde que no importa qué arma use, pues tampoco es como que los monstruos luchen como ellos. Al escucharla, Sung Jin-woo piensa que está en lo correcto y que, si tuviera que adivinar, un soldado sombra normal perdería en segundos. Por lo que, sin más, se decide a invocar a Ygritte, quien aparece detrás de él de manera impresionante, mientras le dice a Cha Ae-in que ha invocado al mejor espadachín de sus soldados. Al ver esto, Cha Ae-in le pregunta cómo se decidirá al vencedor y Sung Jin-woo le responde que lucharán hasta que ella destruya su invocación o hasta que se rinda. Luego, piensa por sí mismo que le había dicho a la cazadora que usaría su invocación más fuerte, pero que luchar contra Beru sería traumático para ella. El caso es que la cazadora Cha Ae-in adopta una posición de pelea totalmente amenazadora, y al verla, Sung Jin-woo piensa que si ella no le había dicho que las armas no importaban. Sin más, le dice a la cazadora que le dé un momento y le pide que se dé la vuelta. Es así que Sung invoca una de sus armas y se la pasa a Ygritte mientras le dice que use esa espada. Vemos entonces que se trata de la espada del rey demonio Bara. Justo en ese momento, Cha Ae-in se da la vuelta y dice que es momento de comenzar. Así, el enfrentamiento entre Ygritte y Cha Ae-in comienza, con Ygritte caminando hacia la cazadora con la gran espada de Bara entre las manos. Sin previo aviso, lanza su primer golpe a toda velocidad, y una vez termina de trazar su arco, un gran rayo emerge de la espada y se dirige hacia Cha Ae-in. No obstante, la cazadora lo detiene sin problema alguno con un golpe de su propia espada. Al ver esto, Sung Jin-woo piensa que, tal y como pensaba, ella es muy rápida y que una persona normal hubiera muerto solo con haberlo rozado ese ataque. En el campo de batalla, vemos a Cha Ae-in e Ygritte chocar sus espadas de manera impresionante. Justo en ese momento, cerca de ahí, el presidente Go-gun siente que algo está pasando y voltea a ver el gimnasio, preguntándose por qué se está usando si no estaba reservado para ese día. Por esto, el presidente decide llamar a su asistente y le pide que dirija la visión de la cámara del gimnasio a su oficina. De inmediato, en la pantalla aparece la imagen de Sung Jin-woo y Cha Ae-in llegando al gimnasio. Al verlos, el presidente se pregunta cuándo llegaron esos dos, pero luego, recordando cómo la cazadora preguntó por Sung Jin-woo en cuanto despertó, comienza a sonreír y dice cómo no se había dado cuenta antes. Entonces, el presidente le pide a su asistente que apague las cámaras del gimnasio y que solo registre que hubo una inspección. Luego de dar esta orden, el presidente se queda en su lugar por un par de segundos, hasta que una fuerte sacudida lo hace saltar de su asiento y mueve todo en su habitación. Ante esto, tan solo dice que bueno es ser joven. De vuelta a la batalla, vemos a Sung Jin-woo bastante impresionado, ya que después del enfrentamiento, Ygritte se encuentra estrellado contra una pared. Cha Ae-in le pregunta si de verdad ese caballero era su invocación más fuerte, y le recuerda que él le había prometido usar a la más fuerte. Luego le pide que la invoque de una vez. Ante esto, Sung Jin-woo se pone más serio y le dice que podría salir herida, pero Cha Ae-in responde que no le importa, pues quiere pelear con él de nuevo. Sorprendido, Sung Jin-woo le pregunta si ya lo sabía, y Cha Ae-in le responde que lo vio en persona y también en los videos. Al enterarse de esto, a Sung Jin-woo no le queda más remedio que llamar a Beru. En cuanto lo hace, la cazadora se pone en alerta casi de inmediato. Mientras Beru aparece detrás de Sung Jin-woo con su impresionante figura, en un panel dibujado magistralmente, nuestro protagonista le pregunta a Cha Ae-in si realmente estará bien. Beru, una bestia temible, piensa que ahora es más débil que antes, ya que ahora es una de las sombras de Sung Jin-woo, pero que aún así fue creado para ser un arma viviente diseñada para exterminar cazadores. Por ello, decide darle ventaja a la cazadora para que la pelea sea más equilibrada. Su sombra le pregunta qué debe hacer, a lo que Sung Jin-woo responde que la derrote, pero sin hacerle daño. Al recibir la orden, la hormiga suelta uno de sus característicos chillidos mientras libera una gran cantidad de energía. En cuanto siente tal cantidad de poder, Cha Ae-in no puede evitar preguntarse si Sung Jin-woo realmente luchó contra esa criatura antes. Beru comienza a extender sus mortíferas garras, listo para lanzarse al ataque. Antes de que lo haga, Sung Jin-woo le advierte por última vez que, si le hace daño a la cazadora, no lo perdonará. De inmediato, la expresión de Beru cambia y le dice a su amo que lo entiende. La cazadora analiza a su enemigo y se dice a sí misma que debe permanecer en guardia. Sin embargo, en un parpadeo, Beru aparece detrás de ella, tal como hizo en su enfrentamiento anterior. Al sentir su presencia, Cha Ae-in cree que repetirá la misma estrategia,
por lo que se voltea a toda prisa y lanza un rápido golpe mientras dice que eso no le funcionará de nuevo. Pero Beru detiene su espada usando solo los dedos con inquietante calma. Sin embargo, la suelta casi de inmediato y dice que su rey le dio una orden, derrotarla sin hacerle daño. Luego añade que le mostrará la diferencia de habilidades entre ambos para que pierda el deseo de luchar. Así, Beru comienza a esquivar los golpes de la cazadora, que los lanza a una velocidad impresionante. En un momento, Cha Ain se prepara para asestar uno de sus ataques más poderosos, pero Beru lo esquiva con facilidad, inclinándose hacia atrás en el último instante. Cha Ain, sorprendida, dice que eso es imposible y se pregunta cómo pudo esquivar todos sus ataques estando tan cerca. No puede pensar más, pues en ese momento Beru aparece a su lado con una velocidad increíble. Pero en lugar de golpearla, suelta un espeluznante chillido frente a ella. Con esta simple acción, la cazadora sale despedida por la brutal fuerza de la hormiga. Al ver esto, Sun Jingwoo piensa que parece que ya se ha decidido el resultado y le pregunta a la cazadora si ahora está satisfecha. Sin embargo, ella responde que no y que todavía no se rendirá. Y al escucharla, Sun Jingwoo se pregunta en qué estará pensando y agrega que no pensaba que sería tan imprudente como para luchar sabiendo la diferencia tan grande de poder. Luego, fijándose en Beru, dice que él no es como los demás soldados, ya que es inteligente y su naturaleza es la de una completa arma de aniquilación, y que puede sentir cómo suprime su sed de sangre en esta batalla. Luego, volviendo a concentrarse en Cha Ain, dice que si ella planea algo, lo mejor será saber qué es lo que intenta. Es así que Beru comienza a sentir una advertencia en su instinto y piensa para sí que cualquier ser vivo sabe diferenciar quién es la presa y quién es el cazador de los dos. Sin más, se lanza hacia la cazadora a toda velocidad mientras dice que no piensa tolerar que la presa trate de oponerse a su cazador. El caso es que Beru descarga un potente golpe contra el suelo que Cha Ain esquiva saltando hacia un lado, y vemos que esta vez Beru está tan molesto que incluso rasga el acero usando sus garras. Por su lado, Cha Ain se prepara para usar su habilidad danza de la espada y, sin más, se lanza hacia Beru con un potente golpe en otra escena simplemente épico. Pero esta vez, Beru logra cubrirse del golpe y destroza la espada con su armadura natural. Sin embargo, Cha Ain ya estaba esperando esto y dice que ahora tiene una oportunidad. No tiene la energía suficiente para más, pero con esto es suficiente, y sin más usa su habilidad espada de luz, invocando un filo con su energía. Esta vez sí logra atravesar a Beru directamente en el pecho. Al ver esto, Sun Jingwoo no puede hacer más que asombrarse demasiado. Es así que nos dicen que en medio segundo la mente de Beru procesó una orden directa, algo que la reina grabó en él desde su nacimiento, por lo que no podía impedir que una orden inconsciente le fuera dada por puro instinto. Vemos que la orden era exterminar al enemigo y que Beru ahora reconoce a Cha Ain como su enemiga, por lo que, cambiando totalmente su forma y expresión, se prepara para aniquilarla de una vez por todas. Al ver esto, Sun Jingwoo de inmediato le grita que pare y a Cha Ain no le queda más que cerrar los ojos al ver venir el ataque. Pero justo en ese instante, una gran explosión sucede frente a ella y vemos que una mano detuvo el ataque mortal de Beru. Luego, Sun Jingwoo detiene a su sombra con una expresión bastante seria, a la vez que le dice que le ordenó que parara. De esta manera, mientras Sun Jingwoo le pregunta a Cha Ain si está bien, Beru se pone de rodillas de inmediato y le pide perdón. Sun Jingwoo tan solo lo voltea a ver algo molesto. El caso es que Sun Jingwoo le pregunta a Cha Ain por qué está haciendo eso y agrega que no tiene que hacer todo eso solo para entrar a su gremio. Al ver que ella no le responde, le dice que solo era una prueba para un gremio sin reputación alguna y que no vale la pena arriesgar la vida para entrar en un gremio así. Por lo que le pregunta qué es lo que realmente le interesa. Al ver que la cazadora se niega a contestar, le pregunta si acaso piensa continuar en silencio y por último, le pregunta si acaso está interesada en él. Al escuchar estas palabras, la cazadora sí que reacciona, pero como no dice nada, Sun Jingwoo piensa que tampoco es eso y se vuelve a preguntar qué es lo que quiere. Sin embargo, antes de que se haga más preguntas, la cazadora le dice que si cree estar interesada en él. Ahora pasamos con Cha Ain, quien, después de revelarle lo que siente a Sun Jingwoo, está muy apenada. La vemos dar vueltas en su cama mientras se pregunta por qué le dijo eso cuando Sun le preguntó si sentía algo por él. Llena de vergüenza, hunde la cara en la almohada mientras dice que, básicamente, se ha confesado. Luego, recordando la cara que puso Sun cuando se lo dijo, se apena aún más y dice que él va a pensar que está loca.
Sin embargo, tras unos segundos, se para deprisa mientras dice que él le salvó la vida y que, por supuesto, está interesada en él por eso. No tiene nada de qué apenarse. Pero luego, una vez más, cae en su cama, muy avergonzada, mientras dice que eso no está bien y que, en realidad, está realmente mal. Si el anime te ha cambiado la vida como a mí, dale like y compártelo con un amigo otaku. Nos vemos en el siguiente video.